¿Cómo se presenta y se manipula la información para crear miedo? A continuación, veremos un ejemplo de presentación tendenciosa y manipulativa de datos con la finalidad de crear falsa alarma para pretender sostener una igualmente falsa pandemia en la narrativa que se le entrega a la población uruguaya y que termina creyendo solo quien se deja manipular, por cierto. El ordenamiento de los datos que citaré lo ha hecho notar Libertad Sanitaria Uruguay en su grupo de Facebook, en cuya publicación del día 17 de diciembre me inspiré para este breve video. Y lo hizo a partir de información pública que puede consultarse directamente en la página oficial del MSP, Ministerio de Salud Pública, y que ahora vemos en pantalla. Y cuyo enlace dejo abajo en la descripción de este video para que la revises y lo verifiques por ti mismo, si así lo deseas. Esta información da cuenta de algunas cifras de la pandemia, entre comillas, de coronavirus desde el 13 de marzo hasta el día 16 de diciembre de 2020. Veamos qué dice, pero lo haremos de dos formas diferentes. Puedes tener papel y lápiz a mano si lo deseas. La primera, forma tendenciosa y manipuladora en que el MSP en sus comunicados y reportes, como este que revisamos y los que postea en Facebook, difunde la información. Pongamos atención a la información destacada en amarillo. Si lo desean, pueden anotarla para tenerla a la vista. Dice así: de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, hoy, 16 de diciembre, se llevaron a cabo 7.410 análisis y se detectaron 476 nuevos casos de coronavirus COVID-19. Desde que se declaró la emergencia sanitaria, el 13 de marzo, se han procesado 528.583 tests y se han registrado 10.893 casos positivos de coronavirus en todo el territorio nacional. De ese total, 7.142 ya se recuperaron. Hoy se confirmaron 4 nuevos fallecimientos por coronavirus en nuestro país. Se trata de 4 pacientes de Montevideo de 85, 91, 93 y 96 años. Hasta el momento son 102 las defunciones por COVID-19 en Uruguay. Actualmente hay 3.649 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad. 44 de ellas se encuentran en cuidados intensivos y ninguna en cuidados intermedios. Ahora veamos la segunda. ¿Qué pasa si ahora ponemos la misma información, pero con un poco más de contexto? Veríamos que, de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, hoy, 16 de diciembre, se llevaron a cabo 7.410 análisis y se detectaron 476, un 6.4% de nuevos casos de coronavirus COVID-19. Ya lo vemos, apenas un 6,4% de positivos de todo lo que testean en su grado máximo de desesperación. ¿Lo van notando? Sigamos. Desde que se declaró la emergencia sanitaria, el 13 de marzo, se han procesado 528.583 tests y se ha registrado un 98% de casos negativos, o sea, 517.690 personas negativas en los tests, y un 2% de casos positivos de coronavirus en todo el territorio nacional, que corresponden a 10.893 personas. ¿Lo vemos? 98% de negativos. El dato sale simplemente de restar los casos positivos de los casos totales desde el inicio de la pandemia. Es decir, 528.583 menos 10.893. Si tiene los números a mano o los anotaste, los puede verificar o verlos en la página web. Y a continuación se sacó el porcentaje respectivo de ese valor. Pero continuemos. De ese 2% de los testeados positivos, o sea, de los 10.893 positivos, el 65,6%, que son 7.142, ya se recuperaron. Es decir, de esa parte ínfima, la mayoría ya se recuperó.
Sigamos. Hasta el momento son 102 las defunciones en Uruguay, o sea, un 0,9% del total de testeados positivos y un 0,02% del total de testeados. Es decir, las muertes no llegan ni siquiera al 1% de los testeados positivos y son el 0,02% del total de testeados, como decía. Vamos viendo el panorama que pintan los propios datos, entre comillas, oficiales. Retomemos. Actualmente hay 3.649 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad, de las cuales el 1%, o sea, 44 de ellas, se encuentran en cuidados intensivos, ocupando un 6% de camas de CTI. Este último dato sale de considerar el cupo de 750 camas CTI que se registran en Uruguay y obteniendo el porcentaje respectivo con esas 44 personas. Entonces, ¿de qué posible desborde o colapso hablamos con un 6% apenas de ocupación de camas atribuidas a esta causa? Llegados a este punto, tómate un momento para mirar con calma los datos y observar bien, verificar los cálculos, los porcentajes si así lo deseas, para ordenar el panorama en tu mente de lo que nos intentan colar como pandemia, entre comillas, a través de la manipulación informativa y la propaganda que apela al miedo y al alarmismo. Repetiré brevemente algunos datos a modo de síntesis. Aquí voy otra vez. Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo, se han procesado 528.583 tests, de los cuales tenemos un 98% de casos negativos, y del 2% de positivos, apenas un 0,9% de muertes atribuidas a esta causa, o sea, el 0,9% del 2% con respecto al total de testeados. Hoy tenemos apenas un 6% de camas de CTI ocupadas por casos atribuidos a COVID-19. ¿Es necesario entonces decir algo más? Insisto con la pregunta que formulé en el pasado video. ¿De qué pandemia hablamos? Otro aspecto a tener en cuenta es que esta evidente manipulación de datos es la que se utiliza como excusa para presentar proyectos de ley que secuestran un derecho básico como lo es el derecho a reunión, que está resguardado en la Constitución como uno de los derechos esenciales del pueblo uruguayo, en el artículo 38, que ahora se pretende coartar en el mencionado proyecto de ley, presentado con carácter de urgencia al momento que grabo este video. Y es que las dictaduras también se presentan así, bajo la táctica de la rana en el agua hirviendo. El agua se calienta poco a poco sin que la rana reaccione, de forma tal que cuando lo hace, el agua ya hierve y es demasiado tarde. Como muestra un botón. En Argentina se hablaba de la cuarentena como algo temporal desde el 20 al 31 de marzo de 2020, para finalmente ser extendida una y otra vez, hasta instalar uno de los encierros de gente sana más largos del 2020. De este modo, por más que el mencionado proyecto de reglamentación del artículo 38 de la Constitución considere una validez de 60 días renovable una única vez por igual plazo, nunca podemos descuidarnos, mucho menos cada vez que se sienta un precedente en llegar a tocar la Constitución, que es lo que los planificadores de esta falsa pandemia quisieran ver modificada según sus intereses. ¿Para qué? Para seguir con su agenda de dictadura global y reacomodamiento geopolítico y financiero bajo la pseudoexcusa sanitaria. Llegados a este punto, es preciso tener presente dos cosas. La primera, que los datos oficiales están sujetos a fraude y engaño, por la sencilla razón de que un caso es simplemente una PCR positiva, lo que no es sinónimo de nada. Por algo, hay bastante gente que da positivo y está perfectamente sana. El problema básico es que el virus no ha sido satisfactoriamente aislado y purificado, por más que usen esa palabra en artículos o papers. Por lo que técnicamente ni siquiera estamos en condiciones de afirmar su existencia,
lo cual implica una suficiencia lógica para dudar de todo el tinglado que se ha montado. Pero como esto es capa tras capa de fraudes, incluso si uno asume como verdadero uno, al momento siguiente se topa con otro. Si asumimos que el código genómico publicado efectivamente pertenece a un hipotético SARS-CoV-2, nos encontramos con que el test PCR no es específico, aunque se venda como tal, ya que toma como referencia genes con alta homología con otros coronavirus de la familia alfa y beta coronavirus. Más aún, se ha encontrado con que los primers o cebadores que usa el test en sus varios protocolos pueden acoplarse con otros virus, bacterias u otros fragmentos de material genómico, por lo que entonces detectará algo que nada tiene que ver con lo que se busca, que es el supuesto SARS-CoV-2. Y más aún, desde su creador mismo, Kary-Mullis, en adelante, sabemos que la PCR no es adecuada como único medio de diagnóstico. Tests are all based on things that are invisible, and the results are inferred in a sense. PCR is separate from that. It's just a process that's used to make a whole lot of something out of something. That's what Also, it is. But it's not. It doesn't tell you that you're sick, and it doesn't tell you that the thing you ended up with really was going to hurt you or anything like that. That's what it's not. Lo que constituye un uso fraudulento de esta herramienta. A todo esto, podemos sumarle otros problemas, ya que este test tiene muchos problemas, como la cantidad de ciclos de amplificación, por ejemplo, pero esto ya sería tema de otro video. Todo lo anterior redunda no solo en falsos positivos, sino en un uso deliberadamente inadecuado de este test como ladrillo básico de construcción de una narrativa basada en el engaño. Y la segunda cosa que mencioné es que, como vemos, aún a pesar de lo dicho, a pesar de todo el fraude científico en curso, a pesar de toda la campaña de miedo, de los protocolos retorcidos y sin sustento clínico, los datos, a pesar de todo eso, los datos no han sido suficientes para justificar ni sustentar el relato de esta falsa pandemia, el mayor fraude sanitario de los últimos tiempos, por lo menos. Lo que explica la desesperación por salir a buscar casos, a testear vía PCR a todo el que se atraviese por delante, con la esperanza de meterlo a la bolsa de los casos que, a falta de muertes suficientes, es la única excusa sobre la que se intenta mantener funcionando el engaño, para así seguir dando pie a la agenda global transnacional que se esconde detrás de la táctica de la pandemia y cuyo resumen puedes revisar en este video que dejo aquí reseñado y que voy a dejar el link abajo en la descripción. Es decir, incluso aceptando por un momento la lógica retorcida que se propone desde la narrativa oficial, aún entrando en ella, vemos cómo hace agua por todos los costados, debido a la incoherencia que presenta con respecto al relato, que a partir de ella se pretende articular y vender a la población. ¿Comprendes por qué insisten a toda costa con el uso del bozal en las calles y sí, donde se pueda? Porque visualmente es lo único que le sugiere a tu psiquismo que hay una situación inhabitual. Se trata entonces de una técnica básica de ingeniería social, que además tiene un significado energético y simbólico. El bozal es signo de esclavitud, de silencio, de sometimiento. Es una manera de decir, aquí tú no existes, estás silenciado, sometido y sin presencia. Bueno, para cerrar, solo me resta decir que el engaño y la mentira que estamos presenciando es tan evidente que aquí en Uruguay puede ser desarticulada incluso con los datos que ella misma y que su mismo relato presenta. Como dicen por allí, dato mata relato. Y en este caso, eso se cumple a cabalidad. Gracias por ver, gracias por escuchar y que tengas un muy buen día.